Eh, sí, bueno, estamos viernes, noviembre, 5 de noviembre y es la mesa redonda, entonces, como les estaba diciendo, la primera pregunta es más que todo sobre epistemología de matemática eh, a las vistas de lo que sucede en el siglo XIX, que como habíamos discutido en la clase anterior, es principalmente, o hay dos grandes eventos que se dan, uno en los 30, que es el surgimiento de las geometrías no euclidias, y el otro se da por un tiempo un poco más extendido, pero es hacia finales del siglo, o sea, como desde los 1870 por ahí para adelante, donde se empieza a dar un mayor formalismo. Ahora, ese movimiento llevaba tiempo dándose. El asunto es, o sea, llevaba tiempo dándose al punto de que algunos eh, de los matemáticos que más lo apoyan son matemáticos, especialmente franceses, que tendemos más a asociar con el siglo XVII, como Lagrange, como Cauchy. Bueno, Cauchy es 17-18 y más en el 18, pero muy al principio. Eh, Sin embargo, es cuando ya estamos hablando de Kronecker, Weierstrass, todos estos matemáticos ya de la segunda mitad del siglo XIX, donde se empieza a dar un gran formalismo, donde esencialmente se quiere reescribir la matemática desde el punto de vista de lógica y teoría de conjuntos. Y la pregunta entonces que tenemos ahí es, uh, ¿qué han encontrado al respecto? ¿Qué han encontrado que tenga que ver con cómo sabían ellos, qué criterios usan o en qué criterios se basan para concluir que este proceso es el apropiado, que de verdad la forma en la que se está reescribiendo la matemática es la forma correcta y que los resultados que están encontrando son resultados ciertos? Bueno, profe, yo encontré un artículo de un señor que se llama Jorge Wagensberg, que el título era La matemática no es una ciencia. Entonces, yo lo que hice fue al revés, como buscar por qué la gente decía que no era una ciencia. Y bueno, lo que el artículo, la opinión de ese señor decía es que, digamos, Mae, esa es la otra pregunta. de ellos no tienen como ese objetivo, digamos, y que, digamos, ahí decía como que la ciencia empieza o acaba en algo real y sirve para hacer preguntas y experimentos y todo eso, pero que no se puede como blindar contra la observación, digamos. Y él decía que lo que se justificaba, por así decirlo, era como que la lógica deductiva era como la única disciplina que no necesita como confirmarse y por eso es que la gente sabía que lo que estaba haciendo era bien sin saber qué era lo que realmente estaban haciendo, o al menos eso es lo que decía este señor, ¿verdad? Que Madre, pero eso tiene más que ver con la segunda pregunta. Con respecto a la primera, bueno, este último comentario sí, pero con respecto a, ok, lo que me está diciendo es esto que no se tiene que verificar. ajá, Y bueno, pero sigue de todas maneras. ok, ok. Madre, creo que el profe le dio como que siguiera con la idea. Sí. Sí, 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 voy, es que tuve un problema aquí Ah, ok, ok. me casa, sorry, sorry. No, no, bueno, eso es lo que decía el señor sobre la matemática y desde el principio de los tiempos, digamos, se hizo como para resolver ese tipo de problemas, pero que a partir de la evolución y todas estas cosas ha cambiado como la orientación de la matemática y que ahora se ayuda como para fundamentar a otras ciencias. Pero eso fue lo que yo busqué y, bueno, encontré pues, y no sé si responde a un poco a la pregunta que plantea el profe, digamos.
Ok. Aquí en el chat hay un comentario de Minor que dice, ¿verdad que esto tiene que ver con lo que quería Hilbert con el programa formalista? Y sí, de hecho Hilbert es uno de esos grandes matemáticos de finales del siglo XVIII, perdón, finales del siglo XIX y ya principios del siglo XX. Y de hecho, uno de los problemas ¿cuántos son? 23 problemas de Hilbert. Los que él propone en 1900 es justamente la formalización de probabilidad, o sea, cómo encontrar eh, un conjunto de axiomas a partir de los cuales se pueden deducir de las cosas de prueba. Pero bueno, ¿qué más encontraron sin meterse tanto en si la mate es o no es una ciencia? ¿Qué encontraron al respecto de qué sabían o qué no sabían o sea, cómo sabían que lo que estaban concluyendo era cierto? ¿Que no hay más comentarios? Bueno, entonces con respecto a si la matemática es una ciencia o no, Made ya nos dijo sobre este artículo que estaba leyendo, donde esencialmente el señor concluye que no. ¿Qué opinan ustedes que encontraron? A mí siempre me pareció muy interesante, digamos, yo, más que todo, visitaba como foros de estos de Quora y demás para ver opiniones, porque al final de cuentas eso es como sí, una opinión, pero es vacilón que muchos conceptos de la matemática y de todo esto, de los axiomas, relacionado incluso con la pregunta anterior, es a partir de, digamos, estas bases, entonces surgimos la lógica para construir el concepto. Pero muchas de esas ideas están muy relacionadas a lo que es la filosofía, pero la filosofía no es una ciencia, porque no está como esa evidencia empírica, ¿verdad? E incluso la matemática, como la definimos al principio del curso, era de ideas abstractas. Entonces realmente yo no puedo tener una evidencia empírica hasta que le aplico lo físico, ¿verdad? Así es como lo pienso yo. Digamos, es como una idea de decir que sí es una ciencia porque puedo probarla a partir de conceptos concretos y físicos, pero si me quedo en lo abstracto, entonces no, porque si no, entonces sería algo más filosófico y la filosofía no es una ciencia. Ok, entonces aquí surge una pregunta importante. Y aquí incluso si no encontraron necesariamente entre lo que buscaron, no encontraron esto, quisiera escuchar las opiniones ojalá de todos ustedes. Para ustedes, ¿qué es una ciencia? Profe, yo quería hablar al respecto, pero digamos con lo de antes, porque yo encontré acá este, un artículo de una noticia, bueno, una noticia ahí que me parece interesante porque dice, las matemáticas son el lenguaje de la ciencia, pero tienen su propia estructura. Entonces, no se ve la matemática como una ciencia como tal, sino que ayuda a la ciencia, que es por la línea de lo que decía Madeleine. De hecho, ese artículo que dice ella, yo también lo estuve leyendo. Este, entonces, lo que habla eso de esa noticia que les estoy diciendo, este, es básicamente que la matemática es independiente, no es ciencia, pero ayuda a muchas áreas, la medicina, que la parte de la economía y todo esto. Y me acuerdo la primera clase que tuvimos con usted que habíamos discutido, habíamos hablado de la definición de matemática. Y de hecho me acuerdo que nosotros no dimos una definición de que la matemática es la ciencia, que esto y esto y esto y esto, que es lo que normalmente uno escucha. Entonces, yo realmente, por lo que he leído y por lo que tal vez uno tiene la idea de que es ciencia, y para mí la matemática no sería una ciencia como tal, porque también, como se dice en muchos artículos, este, se hacen pruebas basándonos en axiomas y en cosas que ya están establecidas, más no es una investigación como tal. Para mí la ciencia es como, no sé, hacer eso, experimentos no sé, con productos o investigar
sobre algo en particular, pero la matemática se apoya de axiomas, postulados, y toda esa parte que no va como en esa línea. Entonces, para mí no sería como una ciencia en lo personal. Iría más con esta idea de esta noticia que les digo, que habla de que es el lenguaje de la ciencia, pero tiene su propia estructura. O sea, no es una ciencia para mí. Ok, pero nuevamente surge la pregunta, ¿qué es una ciencia? Ok, es que para mí una ciencia sería, digamos, una definición como tal, no sé, no puedo dar, pero para mí algo que sea ciencia es algo que usted puede investigar al respecto y mostrarlo, ¿cómo se dice? Tácitamente. O sea, usted puede hacer algo aquí, no sé, agarrar un microscopio y entonces analizar, no sé, los componentes de X cosa, y usted ahí está como investigando con algo práctico. La matemática no, la matemática, hay muchas cosas abstractas y muchas cosas que podemos plasmar, pero plasmar gráficamente o de la parte de geometría, digamos. Entonces se apoya como de otras cosas, más no de una investigación o un análisis que uno haría como en un experimento científico o algo así, para mí. Yo voy a hacer Ay, un caballo perdón. porque, dale, va, es para hacer algo rápido. Digamos, ahí Fabi está diciendo, a partir de que yo puedo probar, por eso es que yo decía lo que es evidencia empírica. Digamos, si yo agarro una ciencia, yo puedo agarrar algo, un experimento, ejecutarlo y ya tengo una prueba, ¿verdad? Y ese problema, ese experimento lo pueden hacer en varias partes del mundo y tener el mismo resultado. Pero ahí es donde yo digo que está el dilema, porque si yo tengo los axiomas de ciertas áreas de la matemática y yo se los doy a cualquier persona en el mundo, pueden construir ciertos conceptos matemáticos y si se repite, entonces estoy creando como el experimento, ¿verdad? Entonces es como una parte de un dilema. Eso es todo lo que iba a decir. Ok. Yo también iba a decir algo respecto a esto, porque cuando uno está en la escuela, le enseñan que la ciencia son aquellas cosas que cumplen con el método científico, eso de la observación, experimentación, formulación y no sé qué, ¿verdad? Y que uno tiene que hacer experimentos y todo el asunto. Y en mate uno no hace eso, uno nada más le dicen demuestra esta cosa y uno asume que si le dicen demuestra es porque está cierto, ¿verdad? Eso en teoría, ¿verdad? Que uno no lo puede ver como tan tangible como en la química, por ejemplo, en la física. Y también, ay, se me olvidó lo que iba a decir. Bueno, que también eso pasa, o sea, yo siento que esa pregunta es muy, como muy usual, pero como encubierta, digamos, porque los chiquillos a uno, cuando uno les explica un tema, cualquiera que sea, y no le ven una utilidad, le dicen, no, profe, para eso, ¿para qué sirve? Porque en las ciencias uno ve las cosas y uno les ve como cierta utilidad, y los chiquillos a uno les explica, qué sé yo, el teorema de Tales, por ejemplo, y es como, yo, profe, ¿eso para qué sirve en la vida? Entonces ya uno tiene que ver cómo aplicarlo en la vida, ¿verdad? Como para que los chiquillos lo vean. Entonces es como una pregunta que creo que ellos también se hacen y que nosotros tenemos que responder, pero que es difícil, como la gente que tiene este dilema de que si la matemática se crea o se descubre, por ejemplo. Entonces, bueno, eso es lo que iba a decir respecto a lo de Fabi también. Ok. José pone acá en el chat, encontré esto, las matemáticas como ciencia formal se encarga del estudio, análisis, relaciones y propiedades de las entidades abstractas, como son los números, símbolos y figuras geométricas, haciendo uso de razonamiento lógico. En fin, es una ciencia que se interrelaciona con otras ciencias como disciplina y a su vez se divide en dos ramas como son las matemáticas puras y las matemáticas aplicadas. Okay. Hay un par de... No, mejor la voy a apuntar por acá porque hubo una de las cosas que acaban de decir, que dijo Made, que me llamó la atención. Pero todavía, okay, Made dice que la ciencia es donde se usa el método científico y que en matemática no hacemos experimentos. Okay. Profe, yo quería decir algo también. ¿Quién me está hablando? Ariana. Ariana, ok. Ariana. Bueno, yo ahí leyendo como también como una información ahí en internet,
había como un dilema, digamos, en cuanto a lo que se podía decir como ciencia o no, dependiendo digamos, de la definición que se le dé, porque si se habla de ciencia desde el estudio de un objeto tangible, digamos, ahí, digamos, la matemática no entraría, porque es como algo más abstracto. Pero si se habla también de la ciencia como algo relacionado al método, entonces ahí también habría como una confusión porque la matemática no se desarrolla en un solo método, sino en varios. Y después de, digamos, de esas diferencias de las que hablan, expresan que para definir a la matemática como ciencia tendría que cumplir con ciertas características, que, bueno, las voy a mencionar así textuales, que dice que es toda aquella actividad cuyo fin es la búsqueda sistémica del conocimiento, cuya validez no depende de un individuo o época concreto, que está abierta a cualquiera que quiera comprobar sus hallazgos o reproducir experimentos. También que busca enmarcar un escepticismo sistémico y organizado, que parte del conocimiento y se fundamenta en modelos, y que toda hipótesis que se tenga es falsa hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, Ariana, digamos, si cumple todo... ¿Sí? disculpe que le interrumpa. ¿Eso está leyéndolo de una página web o de dónde lo está leyendo? Sí, de una página web. No quiere compartirnosla porque suena interesante y así la podemos, si quiere mándela ya sea al chat acá o al chat de WhatsApp y yo la proyecto. Ok, está bien. Sí, y bueno, para terminar con eso, entonces, dentro de esos puntos, entonces ahí sí la matemática sería clasificada como una ciencia, y no solo la matemática, sino la lógica o la filosofía. Entonces, eso hace ver a la matemática desde el punto de vista de que de donde la ciencia, digamos, son actitudes de búsqueda y no el objeto ni el método. Entonces, eso es más o menos lo que decía. Bueno, ya lo voy a compartir. De hecho, esa última parte me gustó mucho. Ok, creo que quienes he escuchado fueron Mariana, Fabi y Lucho, Minor, Carla, José y Yasmín. ¿Alguno quiere agregar algo? Bueno, yo entre lo que busqué de si la matemática era o no una ciencia, también vi eso, como que iba a depender de cómo se definiera la ciencia. Porque, bueno, encontré lo que estaba mencionando Ari, de cuando se dice que es una ciencia, y cuando no es una ciencia, por ejemplo, en un lugar decía que si se considera que la ciencia es el estudio del mundo físico, entonces las matemáticas, o al menos lo que es la matemática pura, no es una ciencia. Y si se dice que o se define la ciencia en su objeto de estudio, entonces podemos llegar a afirmar que solo es ciencia lo que tenga por objeto aquello que tenga masa o energía. Y parece que las matemáticas no lo serían. Y también como que si se definía por medio de lo que es preguntas o de preguntar, de observar, de experimentar y confirmar o negar algo, entonces digamos que a partir de esas definiciones de ciencia ya no sería una matemática porque, bueno, se decía que la matemática sería como una construcción mental universal que se basta a sí misma y que impregna toda la ciencia desde la física a la economía, pero no necesita ningún logro científico para justificarse. Y ya en lo que es, ay, discúlpeme un momento. Bueno, yo ahora es que doy clases desde la U, pero el año pasado cuando me tocaba darlas solo desde la casa, con frecuencia tenía el mismo problema de perros que... Perdón ahí. Y ya bueno, cuando la concepción de si la matemática es una ciencia, entonces si se definía lo que dijo Ari, las mismas características, entonces la matemática sí iba a ser una ciencia. Entonces, digamos, a la conclusión que yo llegué iba a ser, se podía decir que la matemática era o no una ciencia, dependiendo del concepto o cómo íbamos a definir la ciencia. Ok. ¿Algún otro comentario? Que aquí que voy a compartir
porque, no, perdón, estoy con el cosa equivocado. Aquí está lo que nos mandó Ari y aquí están las... de hecho, me hizo gracia porque la segunda pregunta era justamente la pregunta que les iba a hacer, en parte como para ver esto. Y, ok, aquí, como les digo, no hay una respuesta absoluta. En este caso, si estamos entrando a una cosa que es un poco más de opinión. ¿Se acuerdan cuando yo les dije que yo les dije las razones por las cuales yo pienso que el final de la Edad Media debería considerarse en o alrededor de 1350 y les dije por qué? Bueno, esto es algo así, o sea, no depende mucho de la definición que tomamos, si logramos ponernos de acuerdo en una definición bastante específica de qué es matemática y una definición bastante específica de qué es ciencia, entonces ahí podríamos ponernos a discutir basados en esas definiciones, pero esas definiciones a veces son bastante amorfas. A mí no había visto esta página, pero me gusta esta lista que hace, donde dice, ok, la primera es toda aquella actividad cuyo fin es la búsqueda sistemática del conocimiento. ¿Esto lo cumple o no lo cumple la matemática? Ya, y sí. Yo estoy de acuerdo en esa apreciación. La validez no depende de un individuo o época concretos. Es decir, si algo es cierto hoy, era cierto hace 1000 años y va a ser cierto dentro de 1000 años, evidentemente puede que hayan cosas que sean ciertas en 1000 años, que son ciertas ahora, pero no las conocemos. O sea, y de la misma manera hay montones de cosas, de hecho, la gran mayoría de la matemática moderna que son ciertas y las conocemos hoy, e incluso hace 200, 300 años eran desconocidas. Ahora, está abierta a que cualquiera que quiera comprobar sus hallazgos o reproducir sus experimentos. Yo creo que de hecho para la matemática esto es más cierto que para muchas ciencias. O sea como sean, lo que uno necesita para comprobar hallazgos es, en matemática al menos, es de, pues, la paciencia de adquirir el conocimiento y el cuidado para verificar el hallazgo paso por paso. Entonces yo diría que esta se cumple. Esta búsqueda se enmarca dentro de un escepticismo sistémico y organizado. Yo diría que sí, o sea, de hecho, en matemática uno, como habíamos dicho que era el moto de la Real Academia, no, la Real Academia o Real Sociedad, que es la Real Academia de Ciencias Británica, que ellos tenían este moto que decía in verbis nulla, en la palabra de nadie, que quiere decir que usted no le crea a alguien basado en la autoridad que esa persona tiene. Usted le crea a alguien en cuestión de ciencia o de matemática en cuanto lo que esa persona esté diciendo tenga sentido y responda o se pueda inferir a partir de los datos que se tienen. ¿Qué parte de la base de que nuestro conocimiento se fundamenta en modelos? Yo creo que eso es más cierto para matemática que para muchas otras ciencias. Y que la hipótesis es falsa mientras no se demuestre. En general, sí, aunque en matemática hay sus excepciones.
Hubo, o sea, yo recuerdo, eso fue una queja que yo tenía de un curso que yo llevé hace ya un buen número de años, o sea, todavía estaba en el doctorado y yo terminé el doctorado hace 13 años, así que eso pudo haber sido hace unos 15 años que llevé ese curso, que hablaba de... en realidad era más tirando a la parte de criptografía, pero una de las cosas de los resultados que se dicen es que ellos decían, si P es distinto de NP, o sea, esa era dentro de criptografía hay muchos resultados que asumen que P es distinto de NP. Y eso es evidentemente algo que no sabemos de momento. La mayor parte de los expertos en el área asumen que tiene que ser así, pero no lo sabemos, o sea, no hay una demostración al respecto. Entonces, sí se dan algunas. Yo diría que si nosotros tomamos estos 6 puntos como la definición de ciencia, yo diría que matemática es una ciencia. Pero como les dije, me hizo gracia porque les iba a hacer justamente esta pregunta. ¿Piensan ustedes que las matemáticas son inventadas o sea, que los hallazgos en matemática se inventan o se descubren? Y esa, disculpen que dejo de compartir, esa tiene que ver más con, eso tiene que ver un poco más con, que nuevamente es algo de opinión y es algo que he escuchado gente que asegura que es una pregunta importante para docentes en matemática porque puede hasta cierto punto influir en la manera en la que un docente enseña. Yo no estoy tan seguro de que eso sea cierto, pero parece que sí hay quienes aseguran que la creencia de un docente al respecto de esta situación, de un docente en matemática específicamente, al respecto de si la matemática es o no es una ciencia, perdón, si la matemática es o no es inventada, o sea, si se inventa o se descubre, influye en las técnicas o el estilo de enseñanza. Pero ¿qué piensan ustedes? ¿Es un descubrimiento o es una invención? Sí, profe, es que yo digo que se descubre porque, voy a poner la cámara, ya terminé de comer. Qué difícil, yo digo que se descubre porque yo me imagino, digamos, esa gente, no sé, los babilonios y todo eso, que empezamos hablando al primer día, y no sé, ahí sentados como sin nada que hacer y ponerse a ver qué hacían y no sé, siento que una parte quizás es inventada y otra parte la descubren, porque yo me cuestiono, o sea, ¿quién dijo que el 0 es 0, el 1, 2, 3? O sea, eso no se pudo haber descubierto, porque alguien dijo, este es el 1, y esto es 2, y esto es 3, y esto es 4, y inventó, no sé, la recta numérica. Y a partir de ahí ya todo lo demás, porque yo me cuestiono eso, o sea, ¿y usted cómo descubrió, cómo asigna que 1 es 1, que 2 es 2, que 3 es 3, que 4 es 4? O sea, es una representación. O sea, usted está No pueden pasar las dos. Por eso, que hay una parte que se inventa y una que se descubre, pienso yo. Ahí la pregunta que yo le haría es si cuando me está diciendo, por ejemplo, este ejemplo que está dando de que se inventa 1, 2 y 3, se inventa el nombre, el símbolo o el concepto. Di todo, por eso yo digo, hubo alguien que llegó y dijo, 1 es 1, el 1 va a representar una cosa, algo ahí, 1, esto es 1. Igual, porque
usted me pregunta la representación, el símbolo y todo eso. Ok, ya vimos cómo representaban diferentes civilizaciones el número 1. O sea, no todos lo representaban igual. Entonces, la representación es igual, cada quien le puso ahí lo que quiso ponerle. Pero ya cuando yo digo que se descubre es, por ejemplo, con todo esto, digamos, de Gauss y todo esto, que llegó alguien y lo sentó y le dijo que sumara estos números, entonces él empezó a probar aquí y descubrió que aplicando una metodología o aplicando algo en particular, llegó a un resultado más rápido que ponerse a hacerlo de una manera ahí más complicada. Entonces ahí él descubrió algo, pero siento que hay una parte que se tuvo que haber inventado en un momento, o sea, se inventó algo, se estableció y a partir de ahí se empezaron a descubrir otras cosas. Y es como todo esto de los problemas de Hilbert y esto, está ahí establecido, que hay muchos que nadie ha podido mostrar ni nada. En algún momento llegará alguien que va a descubrir cómo darle respuesta a un problema, pero no lo va a inventar porque ahí está. Entonces, yo comparto así como que una parte es inventada y otra parte se descubre. Ok. Digamos que, como usted mismo lo trae a colación, es cierto que definitivamente el nombre es una invención. O sea, por eso es que en español le decimos uno, en inglés es one, en, no sé, en coreano es hana, en, en japonés es ichi, etcétera. O sea, y como usted también lo dijo, hemos representado números de muchas maneras diferentes y por eso es que al puro principio del curso gastamos un poco de tiempo viendo las diferentes representaciones numéricas justamente por eso. Pero el concepto ahí es, ¿cómo lo explico? A mi parecer, nosotros, por ejemplo, para tirarnos a cosas un poco más físicas o un poco más tangibles. En estos momentos todos estamos usando un aparato de algún tipo para conectarnos a esta clase. Una computadora, un teléfono, que los teléfonos de ahora esencialmente son computadoras de bolsillo. Entonces, esto se hace principalmente mediante una manera muy ingeniosa de hacer fluir por un mecanismo electricidad. Para mí, nosotros no inventamos la electricidad. La electricidad es una manifestación de energía. Entonces, ahí la electricidad fue descubierta. Pero el mecanismo por el que pasa esa electricidad, transistores, resistores, etcétera, eso sí fue una invención. O sea, alguien al tener una necesidad y buscar cómo solventarla, pues llegó a algún tipo de solución y esa solución es un aparato que esa persona inventó. Entonces, si lo vemos de esta manera, la pregunta ahí sería, o sea, usted dice, y yo hasta cierto punto estoy de acuerdo con usted cuando me dice que es como mitad inventada, mitad eh, descubierta. Yo diría, honestamente, que es un poquito inventada, un montón descubierta, porque para mí, o sea, cuando nosotros nos ponemos a ver, por ejemplo, que hemos estado hablando en las últimas clases de los axiomas de Peano, pues los axiomas de Peano responden a, a una necesidad que se presenta de paradojas en matemática, pero son una invención. Sin embargo, a partir de esos axiomas, todo lo que podemos construir en realidad es un descubrimiento, a mi parecer. Ajá, yo pienso igual que usted. Bueno, escucho otras voces. Okay.
¿Alguien más que quiera, conversar al respecto? Yo creo que yo voy en la misma línea de lo que hablaban usted y Fabi, de que se descubre y de lo que ya se descubrió, digamos, a partir de ello se construyen nuevas cosas, digamos, como, no sé, definiciones o conceptos que vamos a utilizar para hacer más cosas. Entonces yo siento que yo voy como en la línea de ustedes dos también. Ya igual. Y también concuerdo con que una pequeña parte bueno, una gran parte se construye, se descubre, perdón. Sí, entonces ahí estamos de acuerdo. Vieran que en momentos dar esta discusión es, incluso entre matemáticos profesionales, no hay una opinión. Yo diría que no hay un consenso. O sea, yo creo que la mayor parte de los matemáticos tienden a pensar de que no es solo una ni solo otra, sino es algo en el medio, pero qué tanto de cada una es donde la gente tiende a diferir y diferir grandemente. Para mí, sí, para mí, como les acabo de decir, la matemática para mí es mayoritariamente descubierta, no inventada. O sea, nosotros inventamos las cosas como más básicas y esas invenciones nuevamente responden a necesidades muy, muy precisas en la disciplina. Pero el resto para mí es descubierto a partir de un sistema de reglas. Fabio. Es que, Inclusive, ajá. perdón. Perdón, Rich. Que, digamos, yo ahorita, hoy por hoy, uno no puede decir que va a inventar algo en matemática, porque yo siento que uno se va a apoyar ya de todo lo que conoce, o va a llegar un matemático, o ya alguien, como dice, alguien profesional o así, que se va a apoyar de todo lo que ya conocemos para demostrar algo que no esté mostrado. O sea, es que yo ahorita yo me pongo a pensar, ¿qué es inventar algo en matemáticas? O sea, es como que yo llegue y me invente un teorema, el teorema de Fabiola. Y pero ¿qué, o sea, ¿qué va a decir ese teorema? O sea, ya la parte de geometría y se han probado miles de cosas y hay cosas establecidas que yo siento que también a uno lo limitan a pensar más allá. O sea, no me creo capaz, la verdad, de inventarme algo en matemática, no sé, no creo, pero alguien que diga, mira, quiero inventarme algo en matemática. Siento que ya uno está como muy cerrado o tiene muy arraigado todo lo que le enseñan que la limitante es mucha, porque ya usted va a tener y pues establecido algo, usted sigue una línea. Entonces, es como en la U, que era lo que decía Made ahora. A usted le dicen, muestre que tal cosa, esto y esto y esto. Entonces ya usted sabe en qué se tiene que apoyar y usted sabe que eso va a cumplirse. O por el contrario, como lo que me tocó a mí hacer para el video, que R no es numerable. De que llegue alguien y diga, sí, R es numerable. Y pues no, o sea, ya se ha visto toda la historia y lo de la hipótesis del continuo y todo esto, de que no se puede probar, no se puede aceptar ni se puede rechazar. O sea, no hay manera de mostrarlo. Habría que inventarse otros axiomas que no sea eso de ser melo y este otro, y para ver si ahí sí se cumple. Pero de ¿qué me invento yo para ver si eso se cumple o no? Entonces, ahí sí siento que sería inventarse unos axiomas para mostrar algo que, utilizando algo que ya existe, no se ha podido mostrar, ni se puede refutar, ni aceptar, ni refutar, digamos. De hecho, me gusta ese ejemplo, o sea, es cierto. Está probado que bajo los axiomas de Zermelo-Fraenkel, la hipótesis del continuo no se puede probar ni que sí ni que no. ¿Cuál sería el axioma? Entonces ahí sí estamos inventando algo. Tenemos una necesidad, concluir que es o que no es, o sea, que C, la cardinalidad del continuo, es o no es Aleph 1. Y evidentemente, o sea, lo que está demostrado es que lo que tenemos no es suficiente. Necesitamos agregar algo más
qué es lo demás que tenemos que agregar? Posiblemente uno o más axiomas y ahí hay que inventárselos. Lucho, ¿usted iba a decir algo? Sí, que de todas esas ideas de eso no es una ciencia o es inventado, construir demás, es como intentar encontrar un absoluto, pero como hemos hablado, son respuestas compartidas. Incluso yo me acuerdo en el libro este de Stephen Hawking, de la teoría del todo, creo que le empieza diciendo que en el momento que los matemáticos se involucraron en las ciencias, complicaron de toda el área de la ciencia, ¿verdad? El área de la física y demás, pero aún así vino a traer como ideas nuevas para poder entender las cosas, para poder entender todo lo que son, ¿verdad? Cosas que no podemos comprender en nuestra totalidad, como agujeros negros y demás, varias dimensiones o universos paralelos, etcétera, que y también se fundamentan de cosas matemáticas, pero es como esa idea también de antes, de que decir que lo que no era geometría euclidiana estaba mal, y es porque estamos formados de cierta forma y estamos acostumbrados a ciertas cosas, y en el momento en que alguien más llega a tirarnos esa teoría abajo, y pues todo uno se lo cuestiona. Entonces va de la mano con todas esas opiniones y demás, que es lo que hemos hablado de las preguntas. Ok. No sé si hay algún otro comentario. Yo quería decir, digamos, Javier habló de lo difícil que es inventar, pero también y es difícil descubrirlo, ¿verdad? O sea, ¿qué hay que no esté descubierto? Aunque usted no lo crea, hay ramas en la matemática que surgen en todo el tiempo. O sea, por ejemplo, Lucho está haciendo un trabajo para, no me acuerdo con quién, Lucho, ¿usted con quién está trabajando para lo de Compressed Sensing? Ok, bueno, entonces, Lucho está trabajando en esto de Compressed Sensing. Compressed Sensing es algo que no existía hasta por ahí como el 2005. Porque esencialmente, bueno, ahí veremos el video cuando Lucho lo comparta, pero de hecho, hay un video que tengo que subir en estos días de los videos que ustedes me entregaron. Lucho justamente trabajó sobre el teorema de muestreo de Shannon, que el teorema de muestreo de Shannon establece que para reconstruir una señal uno tiene que hacer un muestreo al doble de la frecuencia, al menos. Compressed Sensing lo que llega y dice, hay muchos casos en los que eso no sea cierto. Y esencialmente, o sea, que uno puede hacerlo con menos. Y lo que hace es, de una manera u otra, mecanizar o encontrar las formas de probar cuándo se puede hacer con menos. O sea, cuándo uno puede, por eso es que se llama compressed sensing o muestreo comprimido, porque usted tiene que muestrear menos y igual poder reconstruir la señal. Ese es un ejemplo, por ejemplo, o sea, eso es un ejemplo pequeño. Pero un montón de cosas empiezan a surgir de esa manera y cosas que hacer quedan a montones. ¿Algún otro comentario? Bueno, les quería hacer entonces una pregunta. Madeline hace un rato dijo que en matemática no hacemos experimentos. ¿Es eso cierto? Es curioso, no sé quién tiene el... Jazz tiene el audio activado, sí. Ya le iba a decir. Sí. Bueno. O sea, ¿hacemos experimentos en matemática? Sí. No, Profe, perdón. Ari. Sí, desde mi punto de vista, yo creo que sí, porque, digamos, cuando se propone alguna teoría o así, hay que ir como bueno, siento yo que se va probando con ciertos números o ciertas definiciones o algo así, no sé, por decir algo,
Entonces, eso es una forma de experimentar con qué cosas sí funciona o no. Entonces, yo creo que en matemáticas sí se experimenta para poder ir comprobando si lo que uno se plantea tiene una cierta utilidad o funcionamiento. Pero no sé, esa es mi opinión, digo yo. Ok. ¿Quién tiene el teorema de los 4 colores? ¿O quién tenía el que? Yo, Ok. ¿Cómo se terminó demostrando el teorema de los 4 colores brevemente? con medio, con unas computadoras que hacían como el trabajo de pintar como en todas las zonas que no chocaran los mismos colores, digamos. Experimentando, básicamente. Ok. Yo Entonces, creo que a lo que me refería más bien era como que no podemos agarrar como dos objetos, como no sé, así, sacando de la manga, como dos objetos o dos elementos científicos y a ver qué pasa, digamos, como visiblemente. Y en ese teorema sí lo hacen, pero digamos, como me refiero como a un laboratorio de matemática donde se haga eso, por ejemplo, como en física, como en química y en biología. A eso me refería yo, digamos. ok. Pero sí, el teorema de los 4 colores de yo experimentando. Entonces, por ejemplo, es que ahí es uno de los momentos donde yo les digo que muchas veces lo que necesitamos es ponernos de acuerdo en una definición, porque aquí quizá podríamos incluso entrar a un problema de semántica, o sea, un problema de justamente a qué nos referimos con una ciencia, porque los ejemplos que nos está poniendo Made, incluso ella misma lo citó, física, química, biología. Bueno, en física podemos pensar meteorología o geología, etcétera, subáreas, pero sí son áreas que trabajan con cosas bastante bastante tangibles. Hay, incluso podríamos ver que en biología, bueno, podemos pensar en medicina. Medicina, yo personalmente diría que es una ciencia. Bueno, es una ciencia muy práctica porque, o sea, al fin y al cabo, a usted no, bueno, a usted sí le importa si tiene algún problema, va donde el doctor y el doctor sepa lo que tiene que hacer, pero no solo que sepa, sino que también que pueda hacerlo, o sea, que tenga la práctica para hacerlo con frecuencia. Mientras que, por ejemplo, que esto no salga de Centroamérica, ¿verdad? En muchos laboratorios, los equipos cambian con mucha frecuencia y muchas veces el top, el que tiene mucho conocimiento teórico, no sabe cómo usar los últimos equipos que entraron, porque usualmente depende del tipo de laboratorio que sea. Usted le puede decir al subordinado, al más jovencito que todavía tiene carrera por hacer, usted haga eso, entonces el subordinado es el que tiene que ver cómo aprende a usar el equipo y a usted nada más le llega la información y ya con los datos usted puede usar todo ese bagaje de intelectual que tiene y interpretar y extrapolar. Pero la pregunta que yo tenía es, ok, podríamos pensar, por ejemplo, en economía como una ciencia, donde lo que trabajamos en economía no son cosas tan tangibles. O podríamos pensar en antropología, bueno, antropología, quizá porque muchas veces uno piensa en antropología, usa mucho cuestiones arqueológicas, entonces uno puede pensar, bueno, en arqueología al fin y al cabo usted lo que está buscando eh, cuestiones materiales, pero psicología. Incluso la sociología, profe, también, o sea, no estamos limitados a un laboratorio, pero también es ciencia. ¿Cuál? Perdón, es que al principio no se lo escuchó. Sociología. ¿Okay? Sí, entonces tenemos este montón de sociología, o sea, cruzamos el río a la Facultad de Ciencias Sociales y ahí, ¿son ciencias o no son ciencias? Fabi tiene la mano levantada, adelante Fabi. Profe, es que yo con la pregunta que hizo ahorita, la anterior a esta última,
yo lo que voy a decir es que dependiendo sí de cómo definamos experimento, porque si definimos experimento como básicamente comprobar o una hipótesis que uno se planteó, igual se va al mismo tema, aceptarla o lo que sea, y la matemática, sí, 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 habría que experimentar. Y si de ahí nos vamos a la misma pregunta de si es ciencia y nos ponemos a ver las etapas de un proceso experimental, ya, y la matemática sí cabría como una ciencia, porque uno plantea un problema, plantea hipótesis, y hace ahí pruebas y todo el asunto, y al final va a llegar a conclusiones. Entonces, si nos definimos un proceso experimental de esta manera, ya, y la matemática sí, sí va a ser también ciencia, porque al fin y al cabo eso es lo que hacemos en mate. ¿Qué es lo primero que nos enseñan en la carrera? Plantea hipótesis y compruebe lo que hay que mostrar. Entonces, a partir de lo que usted tiene, muestre que vamos a llegar a eso. Entonces, y ahora no sé si es ciencia o no es ciencia, y ahora no sé qué definir, porque viéndolo así, sí cabría en eso. Ok. ¿Alguna otra opinión que quieran expresar al respecto? Ok. Creo que les puede extrañar, especialmente porque creo que he estado defendiendo el punto de vista opuesto, pero yo no creo que que la matemática sea una ciencia, y no porque le falten cosas, sino porque le sobran. ¿Cuál es la diferencia entre la mayor parte de las ciencias y matemática? A mi parecer, y esto es una opinión muy personal, la diferencia más importante es que en matemática nosotros podemos saber las cosas, o sea, podemos estar 100% seguros de algo. O sea, nosotros podemos estar 100% seguros que en el mundo ideal de la geometría plana, usted tiene un triángulo rectángulo y la medida de la hipotenusa es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. O sea, nosotros sabemos eso de fijo 100%, evidentemente tomando los supuestos que nos dan los axiomas de geometría. En la mayor parte de las ciencias, usted no puede probar de la forma en la que nosotros entendemos probar en matemática, que es una conclusión lógica innegable. En las ciencias usted no puede probar con esa certeza absoluta. En las ciencias usted verifica hipótesis. Usted nunca prueba hipótesis, usted verifica hipótesis. Usted lo que hace es, o sea, el método científico esencialmente es, usted tiene una teoría, tiene una hipótesis, de esa hipótesis usted diseña un experimento que potencialmente pueda falsificar la hipótesis que tiene. O sea, un ejemplo quizá tonto, pero que podemos decir, yo digo que en 4 horas, aquí en Costa Rica va a estar oscureciendo, o en a lo sumo 4 horas va a empezar a anochecer. Eso es algo que creo que todos aquí estamos seguros que es algo que va a pasar, pero no tenemos un argumento lógico 100% infalible que nos diga qué va a pasar. Es simple y sencillamente que, bueno, podemos correr el experimento y esperarnos 4 horas y ver cuando anochece, o podemos inferirlo del hecho de que todos aquí tienen, yo creo que más de 20 años, entonces que por los últimos 8,000 días de su vida, ustedes han visto que oscurece, y que usualmente aquí en Costa Rica oscurece alrededor de las 6 de la tarde.
usted usualmente lo que hace, y evidentemente en la ciencia moderna las hipótesis son profundamente más complejas, usted lo que busca es hacer un experimento que pueda falsificar, que pueda, o sea, que si usted hace ese experimento y tiene un resultado, ese resultado le dice que su teoría no es 100% correcta. Eso no, también, eso es una de las cosas diferentes en mate y en otras ciencias. En matemáticas usted tiene cosas que de fijo son ciertas, cosas que de fijo son falsas y cosas que son indecidibles. En la mayor parte de las ciencias usted puede tener teorías que no son completamente correctas. Sin embargo, eso no quiere decir que si usted hizo un solo experimento, tiene que votar toda la teoría. Usted hizo un experimento y el experimento lo que le dice es que algo no está bien porque falsificó su hipótesis. Entonces usted tiene que ver qué parte de su hipótesis se falsificó, y ahí ya viene este trabajo de separación de hipótesis y separación de variables, etcétera. Pero no, esencialmente usted lo que dice es, ok, hemos hecho tantos experimentos de diferente índole que no han logrado derribar esa teoría, que asumimos que la teoría es cierta, pero no podemos probarla 100%. Y eso es cierto de la mayor parte de las teorías en física, en química, en las ciencias sociales, que es la diferencia en matemática. Entonces, por eso, por el hecho de que yo creo que nosotros tenemos ese lujo que la mayor parte de las ciencias no tienen, de que muchos de nuestros resultados nosotros podemos estar, de hecho, la gran mayoría de nuestros resultados nosotros estamos 100% convencidos. O sea, para nosotros hemos demostrado que eso es como lo estamos diciendo. Por eso, esa es para mí la diferencia por lo cual yo diría que la matemática no es una ciencia. No sé si tienen algún comentario, alguna pregunta, algo que agregar. Profe, yo aquí nada más voy a preguntar, a ver, bueno, a ver si usted sabe, a ver si hay alguna diferencia. Si hablamos de ciencia, hablamos de ciencia exacta, hablamos de lo mismo. Porque también yo he escuchado que a veces dicen, la matemática es una ciencia exacta, o sea, entonces, no sé si va por esa línea. Ok, nuevamente ahí es una cuestión como de las taxonomías, que la forma, los seres humanos somos muy buenos en querer clasificar todo. Porque, o sea, cuando nosotros tenemos una mirada de cosas distintas y podemos ponerlas en un cierto número pequeño de categorías, para nosotros es muy reconfortante. ¿Qué es una ciencia exacta? Digamos, la estadística es una ciencia exacta. Más bien la estadística ahí nos dice, a veces nos da el concepto de intervalo es que no es seguridad, por Dios, ese es el problema de leer demasiado en inglés. Es que es intervals of certainty. La física es una ciencia exacta. O sea, es una ciencia donde mucho de lo que se hace es utilizar herramientas de matemática aplicados a problemas en el mundo físico, y podríamos considerarla o no, pero entonces ahí es como, ¿qué consideramos una ciencia exacta? Igual, cuando uno habla de ciencias naturales, nosotros, ¿dirían ustedes que la medicina es una ciencia natural? Yo diría que sí, porque esencialmente nosotros, aunque depende de cuál sea las creencias religiosas y de otro tipo que tengamos, podemos tener una visión distinta de lo que son los seres humanos. Al fin y al cabo, los seres humanos somos seres vivos que vienen de la naturaleza. O sea, puede que nosotros nos hemos rodeado de miles de cosas que son hechas por el hombre, pero nosotros venimos de la naturaleza, esencialmente. Y la medicina busca cómo trabajamos nosotros.
Entonces ahí viene, una de las ramas de la medicina es la psiquiatría, que es distinta de la psicología, pero psiquiatría es una rama de la medicina. Si la medicina es una ciencia natural, ¿es la psiquiatría una ciencia natural? Ok. Asumamos que me dicen que sí. Yo no estoy seguro de cómo lo clasificaría yo. Tendría que ponerme a pensar. Pero que tengo psiquiatría. Bueno, ¿qué diferencia a la psiquiatría de la psicología para hacer que la psiquiatría fuese una ciencia natural y la psicología no? O, por el contrario, ¿es la psicología una ciencia natural? Entonces, ahí tenemos ese problema de que en realidad estamos hablando de ramas de estudio y queremos como encasillarlas de cierta manera, y a veces estas casillas no son, primero, a mi parecer, ni tan útiles ni tan específicas, porque ahí cabe muchas veces eso de preguntarse, ¿es o no es? O sea, de hecho, en matemática hay una cosa que se llama, que es parte de esto que está en boga ahora de Big Data, inteligencia artificial, que es teoría de clasificación. Entonces, incluso en matemática nosotros podemos decir que hay problemas donde usted puede tener un clasificador que no le puede clasificar con un 100% de seguridad si algo es o no es de una cierta categoría. Usualmente lo que se hace ahí, de hecho sea de paso, es usar probabilidad bayesiana, y el algoritmo le puede decir es 89.3% posible, la posibilidad es un 89.3% de que es de esta categoría, por decir algo. Pero sí, ahí tendríamos que ver a qué nos referimos con una ciencia exacta. ¿Algún otro comentario o pregunta? Ok, recuerden, o sea, yo voy a tratar de ver, nos quedan, me parece, 4 semanas más de semestre. Yo voy a ver si es posible hacerlas en todas las semanas. Acuérdense que este espacio es justamente un espacio yo creo que es, por lo menos de los cursos de matemática, el único curso en el que de verdad se les puede dar un momento como para que ustedes mismos reflexionen sobre cuestiones que están ligadas con la ciencia que ustedes pretenden o que ya están haciendo, enseñándole a otras personas. Entonces, aprovechen el tiempo para autorreflexión. Y ahí vi que Yasmín y Minor me comentaron algo como de problemillas de conexión, me pareció. Bueno, Yasmín, estoy seguro. No se preocupen, yo para las intervenciones sí voy a revisar los chats. Y si no tienen más comentarios, pues podríamos concluir acá. Ok, no hay comentarios, entonces nos vemos el miércoles. El martes, perdón. El martes, ajá. Ok. Gracias, Está profe. Esa es la marea Bueno, salina. Bueno, que les vaya muy bien. Chao. Igualmente. Chao, igual. Gracias. Buenas tardes.